También soy agente de estudios. En la pantalla en este momento están viendo un número de WhatsApp por el cual pueden como conectarse y hacer preguntas relacionadas a cualquier tipo de visa de estudios, tanto para Australia como para Nueva Zelanda u otros destinos como Dubái. Pueden pues como contactarse por este medio, también mi correo electrónico personal. El día de hoy estamos con Jorge Robles Campos. Jorge es agente migratorio. Con él vamos a estar el día de hoy hablando sobre las últimas noticias de Australia. Un poco peculiar porque tuvimos un webinar hace creo que 15 días si acaso, en donde estábamos pues como contando las últimas noticias y literalmente en cuestión de una semana luego de ese webinar vinieron un montón de noticias nuevas, entonces sabemos que la dinámica de Australia es muy así y pues se nos dio la oportunidad de volver a generar este espacio para que las personas que están en Australia buscando un camino migratorio y pues buscando incluso visas de estudiante, todo lo que se esté relacionado pues con el tema de migración, tenga la información como en español, que es bastante importante como para que tengamos un mejor contexto. Y aparte entonces de la presencia de Jorge, que es bien importante, tenemos también a Oscar. Si Oscar puede poner la cámara como para que lo vean. Oscar es una persona que lleva bastante tiempo en el medio. Él es experto en PTE y pues decidimos invitar a Oscar para que entre Jorge y Oscar como que lleguemos a entregar la información lo más clara posible de cuáles son las últimas noticias, de cuál es el nuevo requisito en términos académicos, porque estamos viendo que hay muchas personas que están diciendo que se bajaron con los requisitos de cara a la prueba de inglés, pero con Oscar vamos de pronto como a aclarar si de pronto esto bajó porque la prueba es un poco más difícil o si en realidad sí está más fácil. Entonces, cualquier pregunta que vayan teniendo a lo largo de la charla, la pueden ir escribiendo mediante el chat y al final yo voy a estar entonces leyendo las preguntas tanto para Jorge como para Oscar, o si tienen alguna pregunta específica para mí de cara a las visas de estudio y el proceso de la visa de estudiante, con mucho gusto también podemos entonces resolverla. Bueno, entonces, no siendo más, yo creo que vamos a empezar. Un saludito también para la gente que nos ve desde YouTube. Y Jorge, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo y por estar acá para que resolvamos duditas sobre todos estos cambios migratorios. Gracias, Camilo. Gracias por la oportunidad que me das para poder comunicarme con tus seguidores. Eh, Hoy vamos básicamente a hablar de lo que son los cambios en los niveles de inglés. El día 7 de agosto, el gobierno ha publicado cuatro diferentes documentos legislativos referentes a estos cambios de inglés, ¿correcto? Eh, Básicamente, ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla. Hay cuatro nuevos documentos legislativos. Básicamente, esto es importante para nosotros porque los documentos legislativos a nosotros nos dan la certeza de que legalmente están pidiendo eso. A nosotros, como agentes de migración, no nos gusta cuando el Departamento de Inmigración publica en la página web, pero no se ve reflejado en un documento legislativo, porque, y mucha gente nos dice, pero en la página web está, sí está, pero no está en la legislación, lo cual hace complicado en caso de un rechazo de visa en base a qué uno reclama. ¿Correcto? Entonces, ahora se han actualizado los documentos legislativos, lo cual es bueno para nosotros porque tenemos una certeza de qué se acepta y qué no se acepta. En primer lugar, se han actualizado los scores, especialmente para el PTE académico o el PTE academic, ¿correcto? Como tú mismo dices, en la mayoría de casos uno puede ver que los scores han bajado, pero es para el nuevo tipo de examen de inglés, el cual no necesariamente quiere decir que ahora está más fácil que antes. Probablemente de repente Oscar ya nos va a aclarar esta duda, pero lo que yo creo es que se ha subido la complejidad, pero se ha bajado los puntos.
Otra cosa que hay dentro de estos documentos legislativos es que tenemos nuevos proveedores de examen de inglés. Tenemos, por ejemplo, el Michigan English Test, ¿no? Los cuales no estaban disponibles antes del 7 de agosto. Eh, Dicho sea de paso, el motivo de esta presentación no es explicarles estos nuevos exámenes. Estos nuevos exámenes son nuevos para mí y probablemente son nuevos para la mayoría de ustedes. Probablemente haya personas que vengan con exámenes de Estados Unidos, como el Michigan, por ejemplo, y en esos casos habría que ver cuál es la equivalencia, si son elegibles o no son elegibles. Pero al momento no es un examen de repente popular dentro de las personas que están dentro de Australia. Eh, las reglas son claras en el sentido de que hay ahora concesiones para las personas que tuvieron exámenes o rindieron exámenes y obtuvieron resultados antes del 7 de agosto y después del 7 de agosto, ¿correcto? O sea, las personas que, no sé si podrías pasar a la otra diapositiva. No, estos son los 4 documentos legislativos, perdón por la mala escritura, pero los 4 documentos legislativos que fueron entregados el día 7 de agosto. Si ustedes tienen curiosidad, ustedes lo pueden googlear, ustedes lo pueden leer como tal, ¿no? Entonces son 4 documentos legislativos. Normalmente el número que aparece al principio es el año. Perdón, aquí me he equivocado otra vez. Es el documento legislativo 25016, ¿correcto? Es 25016, no es 15, porque los primeros 2 dígitos indican el año, ¿correcto? Continuamos, por favor. Entonces, hay 2 grupos para tener en cuenta, o sea, las personas que tuvieron el examen antes y las personas que tuvieron que aún no han dado. Por lo tanto, las personas que aún no han dado es bastante fácil. Tienen que ceñirse a la nueva legislación, tienen que lograr los nuevos scores que ahora han sido publicados a partir del 7 de agosto. Sin embargo, las personas que lograron el examen de inglés, obtuvieron el examen de inglés antes del 7 de agosto y además lograron pasar esos exámenes con la legislación antigua, pueden usar esos exámenes y pueden usar esa legislación como válida para hacer su aplicación. ¿Correcto? Podríamos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, va a depender mucho, ¿no? Dependerá de cuándo obtuvieron el examen de inglés. O sea, si la persona, lo que estaba explicando, antes o después. Antes, la legislación antigua es válida para ellos. Después, tienen que ver con los documentos legislativos, sobre todo para los estudiantes. Estamos hablando aquí de estudiantes. Este es el documento legislativo que involucra a noticias de niveles de inglés para visas de estudiante, ¿correcto? Y visas de posgraduado. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Una persona que se quedó por un punto en el PTE, ¿correcto? No pudo lograr, pero como en la nueva legislación han bajado los puntos, ¿correcto? Aquí podemos ver, por ejemplo, eh, quién es en la columna de la izquierda, quién es el proveedor. Estamos hablando de un IELTS académico general o un PTE académico, que son los exámenes más populares en Australia. ¿Cuál era el mínimo score antes del 7? En IELTS no ha habido cambios, ¿correcto? Fundamentalmente no ha habido cambios. Entonces, 6, después del 7 de agosto, sigue siendo 6. Pero para el PTE académico, 50.
Eso era antes del 7 de agosto, ahora es 47, ¿correcto? ¿Estamos? ¿Qué pasa? Que la persona no cumplía con el requisito, no sacaba 50 y sacó 49. Eso no quiere decir que lo puede usar después del 7 de agosto, ¿correcto? Porque la legislación dice, si la persona tiene un examen de inglés antiguo, anterior al 7 de agosto, y cumplía con el requisito, puede aplicar con ese. O sea, si tenía un 50 o tenía un 51, un 52, puede usarlo. Así tenga 6 meses de antigüedad, lo puede usar. Pero si tenía 49, no lo puede usar. Tiene que hacer el nuevo examen. Porque este 47 es para las personas que usan el nuevo examen. Jorge, en este caso, digamos que con el ejemplo que estás dando de si la persona tenía 47 previo al 7 de agosto, entonces las personas tenían igual la alternativa de acompañar el curso principal con las semanas de inglés adicionales que vemos en la tabla. Correcto. Esto está en la segunda columna. Dice mínimo test score para acompañar 10 semanas de curso. ¿Correcto? En ese caso era 5.5 con el IELTS y era 42. ¿Correcto? Ahora, en el caso que tú me dices, en el ejemplo que tú me das, tiene 47. ¿Correcto? No es que pueda usarlo sin acompañar nada, porque tendría que sacar 47 en el nuevo examen. ¿Ya? Pero como tiene 47, puede usar la ley antigua, entonces en ese caso cumplía, estaba por encima de 42, pero tiene que acompañar 10 semanas de inglés. ¿Correcto? Igual para las personas que tenían un nivel más bajo, que es equivalente a 5 en el IELTS, pero 36 en el PTE. Por favor, dense en cuenta que el overall es 31, bastante bajo entre comillas. Ya de repente, más adelante, Oscar nos va a decir qué tan dificultoso es sacar 31 en el nuevo examen. ¿Mm? Entonces, esto de aquí es clave, eh, porque no necesariamente si antes la persona no cumplía y cuando ha bajado ahora cumple, quiere decir que puede usar ese examen. Eso tiene que usarlo o clavárselo bien en la memoria, ¿no? Entonces, vamos con con el siguiente. Esto es básicamente lo mismo, pero con los nuevos exámenes, con los nuevos, perdón, con los exámenes que eran permitidos, pero no son tan populares, como el TOEFL IBT, como el OET y el Cambridge Advanced English, ¿no? Entonces, igual, ahí tenemos las alternativas. Antes en el TOEFL era 64, ahora es 67. Ha subido, ¿correcto? ¿No? Ahora, antes, no sé si, bueno, esto era básicamente para personas que tenían eh, ocupaciones médicas, usaban el OET, que es el Occupational English Test, bastaba sacarse un B, y un B era bastante general. Ahora ya hay un score numérico, hay que sacar 1210. Para este caso, 1090 para el caso de cuando acompaña el curso con 10 semanas de inglés y 1020 cuando acompaña con 20 semanas de inglés. Si ustedes se dan cuenta, anteriormente con el OET sigue siendo B, B y B. O sea, era básicamente no había diferencias. Ahora cuando es numérico sí hay diferencias, ¿no? El Cambridge Advanced English. En el Cambridge Advanced English también aquí se han bajado los niveles de inglés. Ojo que el Cambridge no ha sufrido modificaciones. El único que ha sufrido modificaciones es el PTE. O sea, aquí definitivamente sí hay un nuevo un cambio.
¿correcto? No cambio. Ahora, el Cambridge Advanced English es un examen que parece que ya lo van a sacar, que ya no va a estar vigente, porque en algunos casos ya no es aceptado, ¿correcto? Y aquí está, por ejemplo, que para acompañarlo con 10 semanas o para acompañarlo con 20 semanas ya no se acepta, ¿correcto? Perfecto. Ahora, si tiene un examen listo de 162 puntos, que ya lo sacó por ejemplo, 6 meses, sí lo puede usar, ¿no? Porque vale la legislación anterior para ellos, ¿no? La validez del examen de inglés para la visa de estudiante. Dice que el examen de inglés tiene una validez de máximo 24 meses. ¿Correcto? ¿Correcto? Ahora, Camilo probablemente sabe, porque él hace visas de estudiante, se puede presentar la aplicación, perdón, el examen de inglés al momento de la aplicación o se puede subir después. ¿Correcto? ¿Estamos? ¿Sí? El- Pues no, es- no es algo que, no es algo que nosotros hagamos. O sea, como que si el sistema de entrada exige que la persona tiene que tener una prueba de inglés, siempre la montamos desde el principio porque la aplicación no deja avanzar en email account. Entonces tocaría poner como un resultado de un examen previo o algo, porque ok, no ya, permite continuar. perfecto. Ahora el examen de inglés tiene una duración de máximo 24 meses antes de aplicar, ¿correcto? Para las personas, por ejemplo, que no aplican, que lo aplicaron después, porque hay gente que a veces ya tiene una aplicación de bastante tiempo y probablemente a ese momento se permitía hacer la aplicación sin el examen de inglés, entonces esas personas todavía podían acompañar el examen de inglés después. Igual, en este caso tienen máximo 24 meses de duración, pero en este caso cuenta a la fecha de la decisión. Entonces, la fecha de decisión, imaginemos un caso que ha sido una visa negada. Usted sabe que las esperas, los tiempos de espera en el tribunal están más de 13, 14 meses ahorita. Entonces, probablemente cuando llegue el caso a manos de la gente del tribunal, ya han pasado más de 24 meses del examen, la persona tiene que dar un nuevo examen de inglés. Pero si la persona presentó al momento antes de la aplicación, no hay ningún problema. Ya cumple con el criterio, así se vaya hasta el tribunal. Jorge, con eso que tú estás mencionando, se me viene una pregunta de un caso particular y es de si hay una persona que tiene una visa negada por no cumplir con con el requerimiento de inglés del momento, debería de presentar o debería de sacar el nuevo puntaje entonces, así la aplicación a la visa de estudiante se haya hecho previamente. ¿Correcto? Ok. O sea que no la Pero rige el la examen de inglés que presente tiene que ser posterior al 7 de agosto. a 7 de agosto. Ok. Claro, No la rigen la norma del puntaje anterior, porque igual la prueba que está tomando ya es después del 7 de agosto, entonces la rige igual la norma nueva. exacto, exacto, exacto. Ok, perfecto. Ahora estamos hablando de visas 485. Ahora, esto de los requerimientos de inglés se ha vuelto más complejo, más complejo. Antes era mucho más fácil, ahora hay unas reglas para las visas estudiantes, hay unas reglas para visa 485. Las duraciones de los exámenes son diferentes. Para una visa de General Skill Migration, 190, 491, 189, la duración del examen es 3 años. Para una visa de estudiante, la duración es 2 años. Para una visa de 485 es solamente un año. ¿Correcto? Entonces, siempre tomen este webinar como una información general, no es consejo migratorio destinado a cada uno, cada caso puede ser diferente, busquen asesoría migratoria antes de tomar decisiones, ¿correcto? Entonces, aquí están básicamente varios de los nuevos exámenes de inglés, ¿no? Está el CELPIP General, está el Language Certificate Academic, está el Michigan English Test, está el Occupational English, ese ya estaba, pero básicamente hay nuevos exámenes, ¿correcto? Eh, en el caso de la visa 485, ojo, ya no acepta, ¿correcto? Para el Cambridge Advanced English ya no están aceptando a partir del 7,
de diciembre, o sea, mejor dicho, los exámenes tomados después del 7. En el caso del IELTS, en términos de IELTS sigue siendo lo mismo, hay que sacar un 6.5, ya sea en el General Training o en el Academic, no ha cambiado absolutamente nada. Los otros exámenes, lo que son exámenes nuevos, obviamente no hay precedente en la parte old, o sea, en la parte anterior al 7 de agosto, ¿no? Pero las personas que tienen estos exámenes, este puntaje, sí definitivamente son tomados en cuenta, ¿correcto? El OET, como les digo, hay un sistema de puntuación diferente antes del 7 de agosto, ahora hay un nuevo sistema de puntuación. Y lo más importante, ¿no? Mucha gente usa el PTA académico para la visa 485. Y aquí se ve claramente que los puntajes han bajado, ¿correcto? O sea, pero para exámenes tomados posteriores al 7 de agosto. Otra vez aplica lo mismo que les mencionaba anteriormente. Si la persona tiene un examen del 5 de agosto, por ejemplo, y no pasaba el anterior puntaje, ¿correcto? Pero como bajaron los puntos, si cumple con el nuevo, no puede usarlo. ¿Correcto? Perfecto. Jorge, es cierto que para la 485 la duración del examen es máximo un año. Sí, si vas al la próxima diapositiva, bueno, perdón, aquí todavía no, pero aquí está, por ejemplo, los nuevos exámenes, los nuevos proveedores de exámenes de inglés, ¿correcto? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, creo que son 9, no sé, hay alguno más que por ahí de repente no está, pero lo que era antes y lo que es después, ¿correcto? Ok. En términos de inglés funcional, ¿correcto? ¿Cuándo se usa el inglés funcional? El inglés funcional se usa fundamentalmente para visas training, las visas 407, y para cuando se aplica una residencia permanente, ejemplo, una visa 186, una visa 189, 190, inclusive la 491 que pertenece al General Skill Migration, que no es una visa de residencia permanente, pero conduce después de 3 años a la residencia permanente, la esposa o la pareja o el esposo del aplicante principal, si bien es cierto, no es obligatorio que la persona tenga un nivel de inglés. Antes de darle las visas de residencia permanente, el departamento de Comafel le va a preguntar por el examen de inglés, que tiene que tener un nivel funcional. Y estos niveles aplican para ellos. Porque si no lo tienen, la visa igual se va a otorgar, pero tienen que pagar cerca de $5,000, ¿correcto? Ese es como el fee para que después les enseñen inglés a esas parejas cuando sean residentes permanentes, ¿correcto? Entonces, el nivel de inglés funcional se usa para ambos, ¿no? Y esto es lo que te decía, el inglés funcional, ¿dónde está ubicado la información con respecto a este tipo de inglés? Es en el documento legislativo 25014, tiene una validez de 12 meses, tiene que ser antes de la aplicación, ¿correcto? O 12 meses después de la aplicación, ¿no? Eso depende de, como te decía, en esto aplica, por ejemplo, para una persona de la 190 o de la 186, ¿no? Me acuerdo que tuve un caso de una catedrática universitaria que aplicó una visa 186, todo salió bien y antes de que den la visa le dijeron al esposo presente su examen de inglés funcional y ellos dijeron, no, 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 vamos a pagar. Entonces pagaron y se le dieron la visa, ¿no? Entonces, aquí obviamente lo que te comenté, visa 4, o lo que tú me preguntaste, visa 485 solo tiene 12 meses de validez, ¿no? En este caso de la visa 485 es requisito legal presentarlo antes de la aplicación a la visa. Por eso que muchas personas se ven a veces
en la corriendo. necesidad en la necesidad de comprar otro curso mientras cumplen el requisito de inglés, porque obviamente si no lo cumplen al momento de la aplicación no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? En esta información lo voy a confirmar la última, si no es posible darlo en 2 exámenes. Esto de aquí todavía no lo estoy confirmando, creo que sí se puede, no sé si puedes pasarte alguna información más adelante que se contradice con Ok, él, ¿ya? listo, le de One Band Retake. Exacto, vamos a hablar de eso después. Listo. Ahora, el Departamento de Home Affairs ahora, o sea, este es un poco para resumir un poco la idea, el Departamento de Home Affairs ahora permite 9 proveedores de examen en inglés, del cual las personas tienen más opciones, ¿correcto? Tienen más opciones para elegir cuál de los exámenes pueden dar, ¿correcto? Eh, Ahora, para la visa 482, que es una visa muy popular, es la visa de trabajo, la visa de sponsor, todavía no hay cambios. O sea, los 4 documentos legislativos que he mencionado no mencionan la visa 482. Sin embargo, hay una información en la página web que dice que a partir del 13 de septiembre va a haber noticias para esta visa, para los niveles de inglés para esta visa. Ok, ¿Correcto? Ahora, perdón, esto se contradice con lo que estaba comentando. Eh, esto es lo que está confirmado al día de hoy, lo anterior no. Entonces, para el IELTS y para el examen de Michigan, ambos exámenes permiten el sentarse una vez más y combinar el examen, pero solamente para una competencia, ¿correcto? Solamente, por ejemplo, una banda. En el IELTS se llama One Skill Retake, ¿correcto? Y el Michigan, que es el Michigan English Test, el nombre es diferente, se llama Single Section Retake. La visa 485 lo acepta siempre y cuando hayan sido completados los retakes antes de la aplicación a la visa. Ok, ¿Correcto? Y, perdón, la última parte, antes de terminar, lo que mencioné, no ha habido cambios legislativos en términos de niveles de inglés que afecten a la visa 482. ¿Correcto? Sin embargo, en este tipo de visa, como no ha habido cambios, todavía no se acepta los retakes. ¿Correcto? O sea, es complejo esto. No quiere decir que a todas las visas se aceptan el One Skill Retake de IELTS, por ejemplo, ¿no? claro, En el caso de es la muy específico. 485, exacto, son específicos. Listo. Si de pronto las personas tienen preguntas para Jorge, nos las pueden ir dejando en el chat. Mientras tanto, yo creo que vamos a empezar la presentación con Oscar. Oscar, creo que Hola, ¿cómo estás? se te amplió el negocio. Ya no solamente es PTE, sino que hay como Hay bastante otras variedad en los oportunidades, hay otras exámenes. oportunidades para explorar. Totalmente. Entonces, yo voy a dejar de presentar por acá para Listo. que, para que Oscar empiece entonces como su presentación y resolvamos las dudas de esta parte. A ver, porfa. Perfecto. Están viendo la presentación. Sí, Bueno, entonces, hola chicos, me presento. Mi nombre es Oscar Ibarra. Pues Camilo, Jorge, muchas gracias por la invitación del día de hoy para poder compartir todos estos nuevos cambios y formatos del examen PT. Entonces, mi nombre es Oscar Ibarra, hago parte de Basic English Coach, donde enseñamos técnicas, metodologías y herramientas para mejorar tu puntaje en el examen PT. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a mirar que a partir del 7 de agosto, ¿sí? Hubo cambios tanto en temas de formato, estructura y colocaron 2 preguntas nuevas en el examen. También, como dijo Jorge, el examen en algunos casos es positivo y en otros es negativos. Y el examen, así baje los puntos, le colocaron un grado de dificultad
tanto en el manejo del tiempo y en la calificación de algunos ejercicios. Entonces, eso es lo que vamos a mirar. ¿Listo? Para los que de pronto no saben de pronto qué es el PTE, voy a dar un breve resumen. El examen PTE, pues es un examen que certifica tu nivel de inglés, ¿sí? Hay que ir a un centro especializado, es 100% en un computador. Antes duraba 1 hora 45, ahora dura 2 horas. Antes tenía 20 tipos de preguntas, ahora tiene 22 tipos de preguntas. Hay que ir a un centro especializado, hay que buscar el examen, más o menos con unos 15 días antes, pues encontrar. En cada ciudad hay más o menos 4 o 5 centros para ir a presentar. ¿Listo? Vamos a continuar. Entonces, así es el día del examen. Tú vas a estar más o menos con 10, 12 personas en un salón. Va a haber un tutor. Si tienes algún problema técnico, pues el tutor está ahí para ayudarte. El examen está llegando, la respuesta del examen llega más o menos en un 70% en las 24 horas y en un 30% a los 4 o 5 días, para que de pronto tengan ese tiempo ahí para que lo manejen, porque pues hay veces que todo el mundo dice que llega en 24 horas, pero puede que llegue a 2, 3 días. ¿Listo? Entonces, vamos acá. Entonces, digamos que un poquito de los cambios de temas de puntajes, ¿sí? Antes los puntajes se manejaban mucho por el score, por el overall de las 4 bandas. La sumatoria de las 4 bandas dividió las 4 bandas en promedios. ¿Sí? Digamos que para el vocational y el competent es positivo. Es un cambio positivo porque bajaron las marcas. Pero para el proficient y el superior se complicó un poquito en algunas bandas. Digamos que tú me dices, Oscar, ¿en cuánto tiempo podría sacar un 50? Por ejemplo. Es muy complejo saber en cuánto tiempo dependiendo del estudiante. No todos los estudiantes tienen los mismos skills, no todos los estudiantes tienen el mismo tiempo para estudiar y tienen que saber que tienes que hacer un plan de estudio estructurado. Entonces, acabamos con el tema de qué necesitamos para superar este puntaje. Necesitamos mucho conocimiento de inglés. Los que dicen de pronto que no, es que el PT se puede ganar sin inglés, no es tan cierto eso. Necesitamos saber mucho tema de pronunciación, fonética, gramática, comprensión de lectura, el spelling y un montón de sinfín de vocabulario, más o menos unas 2000 palabras académicas. Contando que tienes que mirar el formato y la estructura del examen. Cuáles penalizan, cuáles no, cuáles son las más importantes. Ahora cambió totalmente el examen. Colocaron 2 preguntas nuevas, sí, pero la forma de atacar el examen y de tú tener una metodología de estudios es totalmente diferente, porque las preguntas que más daban puntos, ahora ya no van a dar tantos puntos, y las preguntas que son un poquito más fáciles, ahora ya van a dar más puntos. Entonces, la metodología vieja que tú atacabas el examen con una estructura, ya no es igual. Porque hay estudiantes que me dicen, o sea, es que yo estoy haciendo este ejercicio, llevo estudiando 3 meses este ejercicio y no me da y no me da. No, es que ese ejercicio no vale la pena. Ya todo cambió. Tienes que ir a los que mejor te va y perfeccionarlos. Y a los que no te va muy bien, con técnicas, metodologías o herramientas, o unos buenos templates, que también vamos a hablar un poquito qué es un template, qué es unas ayudas, que eso es un tema que es muy popular, que ya no se pueden usar templates o que sí, o que me penalizaron, que la inteligencia artificial, que una persona, también lo vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, esa preguntita de cuánto tiempo podría yo pasar el examen, chicos, depende de muchos factores. Entonces, también para la postgraduate, como nos decía Jorge, el examen debe tener una validez de 1 año, ¿sí? Si es antes, pues no se puede. Pasa mucho que los estudiantes de pronto no conocen esa información y tienen problemitas ahí para presentar el examen en el último minuto. Digamos que el overall cambió, antes era de 57, ahora va a quedar de 55. Pero chicos, bajaron algunos puntajes, pero el examen en su calificación también va a ser más penalizado. O sea, lo colocaron tanto en la administración del tiempo, el tiempo va a ser un poquito más cortico y ya la calificación, por ejemplo, hagamos un ejemplo del ensayo. El ensayo, tú tienes que hacer un ensayo de 200 a 300 palabras en 20 minutos. Entonces, califica más o menos 7 cosas diferentes. El formato, la estructura, la gramática, que el vocabulario sí sea académico y un montón de sinfín de cosas.
Antes, si tú colocabas 15 palabras mal escritas, o sea, tenías problemas de spelling, el computador no estaba calificando eso. Ahora, si tú calificas más de 15 palabras malas, te bajan ya 5 puntos de los 15 puntos que da el ensayo. Entonces, puede ser muy fácil porque le subieron los puntos al ensayo. El ensayo antes daba 12 puntos, ya va a dar 18, pero el grado de dificultad del error ya va a ser mayor. Entre más errores tengas de spelling, te va a ir quitando puntos. Entonces, para que tengan eso en cuenta, que pues, bajaron los puntajes y la pregunta vale más, 2 cambios perfectos positivos, pero chicos, tengan mucho cuidado y conozcan ya cómo están atacando cada una de las 22 preguntas. ¿Listo? Entonces vamos acá. Vamos a continuar. ¿Listo? Entonces, estos serían los cambios. Digamos que en el examen PT, antes del 7 de agosto, eran 20 tipos de preguntas. Ahora van a quedar 22 tipos de preguntas. Ese es un cambio. 2 preguntas nuevas. Ahora bien, una pregunta que daba puntos, que daba muchos puntos, era una de las 4 más importantes del examen, que se llama Read Aloud, que es un párrafo que tú tienes que leer. Salen más o menos de 7 a 8 preguntas de párrafos que tienes que leer en voz alta, con buena pronunciación, buena fluidez y con buen contenido. Esa valía 45 puntos y era la más compleja para todos nosotros porque el grado de dificultad de pronunciación y de fonética y de fluidez es un tema de conocimientos. No es de que aprendemos con temple, no. Conocimientos, y eso se logra en el transcurso del tiempo. Para ganar fluidez, si yo no soy un buen lector, si yo no en mi colegio, en la universidad, no fui un buen lector, se me puede complicar eso, porque la fluidez es la forma en que tú lees rápidamente. Entonces era una pregunta compleja que se llevaba el 50% de speaking. Ahora esa pregunta no va a valer sino 10 puntos. Es otro tema positivo, porque si antes esa me estaba quitando 50 puntos, si yo no era muy bueno, entonces yo tenía que buscar los otros 50 puntos en las otras preguntas y sacarlas excelentes para poder ganar el puntaje que necesitaba. Otro cambio sobre ese tipo de pregunta es que antes daba puntos para speaking y para lectura. Ya solamente va a dar puntos para speaking. Entonces, un cambio negativo es que ya la parte de lectura ya solamente da puntos para lectura. Y es la parte más compleja de todo el examen porque ahí sí necesitamos conocimientos de inglés. Antes me daba 30 puntos del Read Aloud, que eran puntos regalados, literal, porque no tienen nada que ver uno con lo otro. ¿Sí? Una forma es hablar y otra cosa es comprensión de lectura. Entonces, tú por hablar te estaban dando puntos en lectura, pero eso no es comprensión de lectura. Entonces, después de todo, otro cambio muy importante es que la columna de lectura ya va a ser mucho más compleja porque sí o sí necesitas buenas reglas gramaticales, mucho vocabulario académico y comprensión de lectura. Entonces, mire que vamos a ir desglosando una y otra y vamos viendo que en algunos casos es positivo, en otros negativo. Para las personas que le iba muy bien en Read Aloud, que es la primera pregunta del párrafo, era muy, muy bueno porque tenía muchos puntos. Tenía 50 puntos para speaking y 35 puntos para lectura. Las personas que tenían muy buen inglés. Pero para las personas que no tenían muy buen inglés, que es el 85% de todos nuestros estudiantes, es algo positivo porque le quitaron los puntos y ahora vas a poder ganar más puntos en otras bandas. Listo. Ese por ese lado. Ahora bien, el tema de algunas preguntas de speaking, como describe image, read the lecture, le subieron los puntos. Eso sí es algo muy positivo. Son 2 preguntas que se pueden ir llevando y se pueden mejorar con algunas ayuditas, templates, muletillas, el término que tú le quieras llamar, que ahorita vamos a hablar también de eso. ¿Listo? Perfecto. Y lo otro es el tema del tiempo. Antes tú podrías hacer unas preguntas y tenías mucho tiempo para contestarlas. Ahora el PTE ha bajado el tiempo de respuesta a las preguntas.
Entonces se ha vuelto un poquito más con grado de dificultad y de analizar y conocer el formato del examen. ¿Qué preguntaba antes? ¿Qué preguntaba después? ¿Listo? Otro cambio, el Write from Dictation, que era el papá de los pollitos, que es esta última de listening, Write from Dictation, era la más importante de todo el examen. La más, que era que tú escuchabas, que te salían de 2 o 3 preguntas, que era que tú escuchas un audio de más o menos de 10 a 12 palabras y tú tienes que escribir lo que escuchaste. Y era la más difícil y daba 50 puntos. Ahora ya solamente va a dar 18 puntos. Para los que tenían muy buen spelling y muy buen listening, les iba muy bien porque ganaban el 50% del examen con solo esa pregunta. Pero para el 75-80% de los que pronto no tenemos un buen listening y no tenemos un buen spelling, nos va a ir mejor porque le quitaron poder a las que eran más complejas y le dieron poder a las que son un poquitico más fáciles de hacer. Ese sería otro cambio. ¿Listo? Perfecto. Entonces, vamos a continuar con el tema. Vamos a hablar entonces de las 2 preguntas nuevas. Son 2 preguntas nuevas en la parte de speaking. Una es que tienes que responder a una situación, ¿sí? Te salen de 1 a 2 preguntas, ¿sí? Por ejemplo, estoy en el colegio y no hice la tarea para el profesor que tenía que entregar hoy. Entonces, la pregunta es, ¿tú qué dirías? ¿Tú qué le dirías al profesor? Entonces tienes que, ahí te sale un rango de 40 segundos que tú debes de hablar. Pero lo recomendable no es que digas los 40 segundos, sino que digas de 28 a 30 segundos, rápido, fluido y con buena pronunciación. ¿Listo? Otro caso, otro ejemplo, estoy con mi amigo en el restaurante y él me está diciendo que por favor le recomiende el menú. Y la pregunta es, ¿tú qué dirías? Entonces es cualquier cosa, ¿tú qué dirías? De 28 a 30 segundos. Es muy parecida al Written Lecture. El Written Lecture, que ya es una pregunta que ya es vieja, pero es muy fácil de hacer. Es muy fácil de hacer también, porque tú tomas nota y puedes hablar con ahorita vamos a hablar de las muletillas, templates, como lo quieras llamar, y esas cosas. Entonces, esa Oscar, pregunta, una pregunta ahí con relación a lo que estás mencionando del speaking. Se había escuchado hace un tiempo de que el speaking en el PT iba a dejar de ser con el computador, iba a ser ya con una persona. ¿Esto ya pasó o aún no pasa? no, todavía no ha pasado. Todavía no ha Ok, pasado y se demora un poquito porque con la inteligencia artificial están controlando eso súper bien. perfecto. Pero todavía no. El examen es 100% en un computador, no con una persona. Ahorita vamos a hablar también de la inteligencia artificial y del caso de que una persona podría revisar el examen cuando hablemos de los templates. Entonces, esa sería una pregunta nueva. Ahora bien, la otra pregunta nueva se llama Summarize Group Discussion, que es un audio de 2 o 3 minutos. Y van a haber 3 personas hablando de un tema, de política, de religión, de economía, de la sociedad, de la contaminación, de las redes sociales, cualquier tema académico y científico. Por 2, 3 minutos las personas van a estar hablando y discutiendo sus puntos de vista, si están de acuerdo o no. Y tú tienes que ir tomando nota en esos 2, 3 minutos. Toma la mayoría de notas. Y después debes de hablar, en esa barra dice 2 minutos. Tienes que hablar y hacer un resumen de lo que dijeron las 3 personas. Pero la recomendación es que solamente hablen 1,5 minutos. Rápido, fluido y con buena pronunciación de lo que dijeron las 3 personas. Entonces voy a dar una parte de introducción a eso de los templates acá porque es importante. Digamos que en speaking el 80% se puede usar eso que dicen templates, comodines, ayuditas, sí se puede usar. Chicos, todo lo que yo estoy hablando acá es un template. Yo tuve que preparar esta presentación, aprenderme los temas, ¿sí? Mirar cómo le iba a decir, estructurarlo, aprendérmelo de memoria y después de hablarlo. Eso es un template. Todo es un template. Entonces, que no es que no se pueda usar, sino que hay que saberlos usar.
Lo que pasaba con los templates era que en el 2024 y 2023, de pronto las técnicas eran diferentes. Yo tenía una imagen que tenía que describir. Y yo podía hablar otra cosa que no tuviera nada que ver con la imagen y el PT me calificaba al 100%. Eso pasaba. Entonces, después de ahí que la inteligencia artificial se dio cuenta que estaban haciendo ese tipo de cosas, ya entonces está cogiendo todos esos patrones del pasado, templates que no tenían nada que ver con lo que le estaban preguntando, y la inteligencia artificial está cogiendo eso y los está penalizando. Y si ve que tú tienes de ese tipo de palabras o inicias con ese tipo de cosas, coge tu examen, lo saca a otra base de datos y una persona podría revisar el examen. No es que todos los exámenes los revise una persona, porque si en cada centro por día hay más de 800 exámenes al día, 800 exámenes al día en cada centro, y en cada ciudad hay más de 4 o 5 centros. ¿Cuánta gente necesitarían para controlar cada uno de los exámenes? Eso no se puede hacer. Pues sí se podría, pero eso no es negociable. Como que no es un negocio para ellos eso. Lo que hace la inteligencia artificial es que si ve algún patrón del 2023, del 2024, de templates que usaban antes, que eran eran un poquito descarados con ese tipo de templates, de inteligencia artificial, saca tu examen, lo coloca en otra base de datos y una persona podría revisar el examen. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Entonces, esas son las dos preguntas nuevas. Y continuando con los templates, es que me dicen, Oscar, es que dicen que ya no se puede usar template. Entonces, digamos, en el tema del ensayo. El ensayo otra vez, son de 200 a 300 palabras, te dan 20 minutos para hacerlo. Entonces yo le digo, los templates sí se pueden usar, hay que saberlos usar, hay que testearlos. Nosotros digamos que cada mes tenemos 150 estudiantes activos al mes y cada semana lo presentan de 30 a 40 estudiantes. Entonces, digamos que nosotros sabemos día a día qué está pasando con los cambios, con los templates y con todas las técnicas, metodologías que les enseñamos a nuestros estudiantes. Entonces podríamos decir que sí están sirviendo, pero hay que saberlos hacer. Entonces me dice, Oscar, ¿no puedo usar templates ya o sí? Entonces, ¿cómo es algo? Tú puedes hacer un ensayo, yo como les hago una pregunta, tú puedes hacer un ensayo de 200 a 300 palabras sin tener errores gramaticales y tener un alto vocabulario académico y sin cometer errores de spelling. Tú podrías hacer eso. No, Oscar, es que cuando lo hago así, saco 0. Pero cuando lo hago con el ensayo da 18 puntos. Y cuando las personas a veces se equivocan 15 palabras en el ensayo, sacan 0. Entonces, bueno, si tú podrías hacerlo solo, felicitaciones, porque sería súper chévere que una persona de cualquier tópico que te coloquen, tú puedes hacer un ensayo de 200 a 30 palabras. Pero en la mayoría de nosotros, chicos, pues no tenemos buen inglés, entonces tenemos que buscar ayudas o templates para empezar a hablar un poquito más, a escribir con frases que nosotros nos aprendamos y hacer un mix sobre el tema que nos están preguntando y conectar. Entonces hay dos formas, o hacer un template del 80% que nos aprendamos y un 20% del topic que están colocando, o un 50-50, o hacerlo solo. Pero los templates sí están funcionando. Lo que pasa es que, claro, ya con estos cambios después del 7 de agosto, claro, van a penalizar más. Colocaron un montón de evaluaciones adicionales en cada una de ellas. Entonces, sí se pueden usar templates, comodines, ayuditas, sí se pueden usar. Por ejemplo, para el de Describe Image. No se puede usar templates para Describe Image. No, que para el Retail Lecture, que no, sí se puede. Si tú le dices a ChatGPT, dame las 100 frases que pueda usar, que sean frases que sean fáciles de memorizar, que sean frases académicas cortas, ¿cómo podría iniciar a describir una imagen? Entonces te salen las 100 frasecitas, ¿cómo podría yo empezar a describir una imagen? Por ejemplo, lo más importante de esta imagen es ¿qué? 2, 3 cosas de la imagen. Lo segundo más importante de esta imagen es 2, 3 cositas de la imagen.
Por lo último, lo más importante de esta imagen es 2, 3 palabritas de la imagen. O sea, de esas 100, coge las 8 o 10 frasecitas que sean más fáciles para ti de pronunciar y de aprender, haz tu propio template y puedes hacer un template, porque eso es un template. Es algo que yo estudio, me preparo, lo aprendo a decir con buena pronunciación, buena fonética y lo digo de 28 a 30 segundos. Pero algo que sea coherente con lo que está en la imagen. Perfecto. Entonces, ahí estamos, ¿sí? Está muy interesante, Oscar, la información que nos estás compartiendo, muy técnica. Por acá invitamos a las personas si tienen preguntas que las dejen en este momento en el chat para que empecemos como a responderlas, dado que ya se nos está terminando pues como el tiempo, Ok, perfecto. para que aprovechemos también a Jorge con las preguntas migratorias. Eh, yo tengo una pregunta que me habían dejado previamente para Oscar o para Jorge, según como a quien sienta que le corresponda, y es, ¿qué pasa si una persona pone los datos de forma incorrecta en la prueba del PTE? Es un caso puntual en donde una persona puso que su nacionalidad era australiana y era colombiano y tiene que pues tiene que presentar la aplicación a la visa de estudiante en máximo 4 días. Y les llegó el resultado requerido, pero pues tiene ese error en la prueba. Bueno, en ese caso, yo voy a decir mi punto de vista y ya Jorge también, si quiere continuar con eso, porque son casos que pasan, tanto le pasan a Jorge como me pasan a mí, pero es algo que pasa mucho en los estudiantes que cuando buquean el examen, colocan solamente el nombre, un nombre en el examen y no colocan un apellido o un nombre y no pueden presentar el examen. O puede que pase eso también, que colocan la nacionalidad que no es, o se equivocan también si es hombre o mujer. También pasa mucho que por darle un clic que era hombre o mujer, como que estaban despistaditos y no los dejan presentar el examen. Ya en este caso, si ya no los dejan presentar el examen y pierden los $475, los datos del pasaporte no son iguales al perfil de Pearson para ir a presentar el examen. En el caso del PT pasa mucho eso. Ahora no sé, Jorge, cómo sería en el caso de cuando pasa eso, ¿qué? Bueno, desde el punto de vista de migración no he tenido un caso similar, es bastante raro. Normalmente en los exámenes, como tú dices, Oscar, hay bastante control, es decir, hay gente que no la han dejado sentarse porque de repente tiene dos nombres y ellos solamente pusieron uno. Y a mí me sorprende mucho esto de la nacionalidad australiana, porque obviamente parte del filtro es revisar el pasaporte, ¿no? Entonces, no he tenido, como te digo, eh, casos, pero obviamente el examen de inglés no corresponde al examen que espera el Departamento de Home Affairs. O sea que si se sube un examen como ese, definitivamente podría haber una negación de visa, podría haber problemas. Probablemente lo más lógico es buscar una carta explicatoria, algo por parte del proveedor del examen. No sé si es posible hacer eso, o es posible obtenerlo, o de lo contrario, dar otro examen, ¿no? Perfecto. Sí, sí, yo creo que lo más probable es que le toque presentar el examen. Pues la ventaja acá que estoy viendo es que según lo que nos contó Jorge, es que la persona igual puede presentar la prueba posterior a la aplicación en caso de visa de estudiante. Si fuera visa de graduado, ahí sí estaría en un problema aún mayor. ¿Es eso correcto, Jorge? Sí, sí, como te digo, estamos, normalmente, eh, ¿qué pasa? O sea, hay dos legislaciones, una para la 485 y una para la visa de estudiante. Entonces, en el caso de la visa 485, si te refieres a esa inflexibilidad, porque la legislación está, tiene que el examen ser al tiempo de aplicación. O sea, si la persona lo adjunta después, ya no es válido, no se puede, ¿no? Así sea un excelente nivel de inglés, ¿correcto? Perfecto. En el caso de la visa estudiante no es así. ¿Por qué?
porque aun cuando la persona, por ejemplo, le hayan negado la visa porque no ha tenido un nivel de inglés adecuado, es muy bajo o no lo haya presentado, pues obviamente le puede decir no lo presentó, negada la visa. La persona apela y el tribunal le puede decir, ok, muéstrame tu examen de inglés. Y puede después ganar esa apelación en el tribunal. Pero eso no pasa en la visa 485 porque la legislación dice que tiene que ser al momento de la aplicación. O sea, simplemente legalmente no es posible, así tenga un excelente nivel de inglés. Por eso que mi respuesta es sí, se puede presentar después. Obviamente es altamente Riesgoso. sugerido que se aplique o que se presente al momento de la aplicación. Porque Perfecto. obviamente después viene una negación de visa eh, y después hay que invertir más en apelación, etcétera. Listo. Por acá nos pregunta Jonathan se- si con un certificado 4 se puede aplicar a la visa de estudiante sin necesidad de presentar la prueba de inglés. Que yo sepa, ¿no? Des- Desde la posición mía como agente de estudios, sí ha sido posible el aplicar a una visa de estudiante con el certificado 4 ya terminado. Es ¿Es una de las terminado? excepciones, sí. Si la persona terminó el certificado 4 y tiene la certificación y los transcripts, ya no requiere presentar la prueba. ¿Y el certificado 4 tiene que tener algún requisito? Es un certificado 4 que tenga un COE, que haya sido dictado en inglés en Australia ¿Y la específicamente. duración? De la duración no tiene como un requisito específico, pero generalmente los certificados 4 están en un año. Ok, bueno saberlo porque obviamente, como tú sabes, las visas de estudiantes son mucho más con los agentes de estudio, normalmente ustedes Claro, hacen mucho más. eh, Nosotros nos enfocamos en lo que dice la legislación, y la legislación pide examen de inglés, ¿no? Hay exoneraciones, como por ejemplo los tipos de pasaporte, ¿no? Probablemente puedan haber más exoneraciones, ahorita lo voy a confirmar, pero bueno. perfecto. Y por acá Luis nos está preguntando también si se puede aplicar la visa con un certificado 3 o si el certificado 3 sirve como prerequisito para completar luego un certificado 4 de cara a la parte del inglés. Entonces, yo creo que acá nos toca como hacer dos separaciones. Una cosa es el requisito académico para entrar a un curso y otra cosa es el requisito de prueba de inglés para aplicar a la visa. Algunas instituciones te reciben un certificado de un nivel académico previo al curso que vayas a hacer. Es decir, si tú vas a entrar a un diploma, si completaste un certificado 4, con ese certificado 4 más un placement de la escuela, puedes entrar directamente al curso. Pero si vas a aplicar a una visa, la excepción que hay de la prueba es solamente desde certificado 4 en adelante. La certificado 4, diploma, Advanced Diploma, ya con un certificado 3 sí o sí te toca presentar la prueba de inglés. Bueno, por acá no veo más preguntas en este momento en el chat. Creo que alguien había alzado la mano por si de pronto quiere hacer la pregunta. Ay, hola, buenos días, qué pena. No sé cómo enviar la pregunta. Ah, ok, si quieres hazla así entonces hablando. Ay, gracias, Jorge Camilo, buen día. Buenos Tenía días. una pregunta acerca del requisito de inglés cuando el sponsor es por acuerdo dama, ya que dicen que es un poco más flexible, pero no sé cuánto podría ser flexible. Gracias. Mira, en primer lugar, este, Australia tiene 13 damas, 13 zonas damas, ¿correcto? Y cada zona dama es un acuerdo migratorio, es un contrato, un acuerdo legal entre la zona geográfica y el gobierno federal, el gobierno federal. Entonces, dependiendo de ese acuerdo, porque una dama no es similar a otra dama en términos de ese contrato,
dependiendo del acuerdo, hay que leer el acuerdo. Si tú me hablas de la dama South Australia o el dama de Northern Territory o dama de Townsville, estamos hablando de diferentes tipos de acuerdos, ¿correcto? Y en esos acuerdos se establecen las concesiones, ¿correcto? Porque el objetivo de firmar un contrato dama es básicamente tener concesiones, no usar el sistema general, sino usar un sistema que se adapte a mis necesidades. En este caso, cuando digo adapte a mis necesidades, estamos hablando de la zona geográfica. Entonces, aun cuando estamos hablando de una zona dama en especial, imaginemos la zona dama de South Australia, ¿correcto? Y tú me hablas de concesiones de inglés. Las concesiones de inglés aplican, depende de la ocupación. Hay ocupaciones que sí tienen concesiones de inglés y hay ocupaciones que no tienen concesiones de inglés, ¿correcto? Ahora, el tipo de concesión de inglés puede ser, imaginemos que justamente el día jueves estuve viendo una ocupación en South Australia, que el Aged Care o Disabled Care, entonces esa ocupación sí tiene concesiones para inglés, sí se acepta un nivel un poco más bajo que el normal a nivel federal, pero es específicamente para esa ocupación y es específicamente para esa zona dama. Y aún con esa ocupación, las concesiones del nivel de inglés son diferentes para la 482 y para la 186, que son dos tipos de visa que se permiten en un acuerdo dama. O sea, la pregunta que tú me has dado es una pregunta bastante general, que no se puede responder como tal, al menos que tú me digas, hay concesiones para la ocupación tal en la dama tal, ahí puede ser se podría buscar la información y responderte de manera concisa y concreta. Perfecto, de igual forma Gracias, muy amable. vamos a montar el video al canal de YouTube y en el canal de YouTube vamos a dejar los enlaces para que obtengan cita con Jorge, para que obtengan asesoría conmigo en caso de que requieran y también para que accedan a los diferentes cursos de Oscar relacionados al PTI. Por acá tenemos otra pregunta de Andrés Zapata. Él nos dice que tiene pasaporte de Estados Unidos y pasaporte de Colombia, que si por tener pasaporte de Estados Unidos no requiere presentar prueba para una visa de estudiante. Mira, ve, no Está se muy, ve muchos está muy casos, específico. pero espérate, déjame ver eso. Eh, yo creo que tú tienes razón. Hay 6 países en los cuales están exonerados. ¿Ya? Mm, Me imagino que son puros países anglosajones en donde el idioma oficial es el Acá inglés. está, acá lo tengo. Canadá, Nueva Zelanda, la República de Irlanda, son 3, los Estados Unidos de América y United Kingdom, todo el Reino Unido. Son 5 en realidad, ¿no? Bueno, dentro del Reino Unido estamos pues hablando de Escocia, País de Gales e Inglaterra, ¿no? Y la otra Irlanda. Entonces, todos esos países, si tiene un pasaporte válido, están exonerados del examen de inglés. Sí. Perfecto. Bueno, yo no veo por acá más preguntas, entonces muchas gracias tanto a Jorge como a Oscar por el tiempo, muy, muy valiosa toda la información que presentamos. No sé si de pronto tengan como algo más para decir con relación a estos temas de cambios en los niveles de inglés y cambios migratorios cada uno. Sí, para completar lo que tú me habías comentado mira, ves, si en los 2 años anteriores de aplicar a una visa de estudiante, o sea, 2 años solamente puede ser usado, la persona que está aplicando una visa de estudiante ha completado satisfactoriamente, ¿no? A substantial component, o sea, una parte sustancial del curso que
conduce a la calificación australiana de certificado 4, ¿correcto? O de más alto nivel, o sea, a partir de cosas, que ha sido conducido en inglés mientras la persona tenía una visa de estudiante. O sea, todas estas cosas tienen que darse, ¿correcto? O sea, un certificado 4, aquí dice que, bueno, no necesariamente tienes que haberlo terminado, pero tienes que haber estudiado en los últimos 2 años, ¿no? Una parte sustancial del certificado 4. ¿Y qué es una parte ¿Correcto? sustancial? Ese es como Bueno, la ese es pregunta algo del para millón. interpretar, y para interpretar lo que puede ser sustancial para nosotros, de repente no es sustancial para el Departamento de Home Affairs, pero luego tiene que ser en Australia, y mientras tenía una visa de estudiante, ojo, si la persona estudió el curso cuando tenía visa 485, tenía visa 482, que a veces, por ejemplo, la persona, imaginemos una pareja donde el esposo tiene una visa 482, tiene un sponsor, está trabajando, la esposa decide no trabajar, sino estudiar, y después quiere aplicar una visa de estudiante por su cuenta. Imaginemos que se separan y ella quiere aplicar a una visa de estudiante y quiere usar el certificado 4 que ha estudiado como, eh, como algo, como una excepción para no presentar el examen de inglés. No puede, porque no ha tenido una visa de estudiante. No lo ha hecho con una visa de estudiante, ¿no? Nosotros Y después internamente, dice, dime, perdón. no, pues que nosotros internamente tenemos la política de solamente adjuntar certificados terminados, Ok, por el terminado. riesgo de Y que pues no se sabe cuál es ese componente sustancial, pues no es tan específico. exacto. Y otra cosa que deberías preguntar también es, este certificado 4, ¿con qué visa lo hiciste? Claro. ¿Correcto? Porque tiene que haberlo hecho con una visa de estudiante. Y si la persona ha completado un mínimo de 5 años de estudio, ¿no? No dice a qué nivel, puede ser estudios secundarios de repente, en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, ahí entra también Sudáfrica, cosa que no estaba en lo de los pasaportes, República de Irlanda y el Reino Unido y Estados Unidos, eh, está exonerado el examen de inglés, pero hay que eh, haber estado en esos países, ¿no? Ok, perfecto. Jorge, muchas gracias. Oscar, ¿tienes de pronto como una reflexión final ya para que terminemos? Sí, sí, chicos, muchas gracias. Para dar como una conclusión de todo esto, es como que un consejo, sí, mejor. Digamos que en el 85% los estudiantes están llegando con 1 mes y 15 días para prepararse para el examen PT. Y pues, como ustedes saben, chicos, esto no es solamente estudiar 15, 20 días, tienen que aprender gramática, fonética, comprensión de lectura, un montón de vocabulario y el formato, la estructura y muchas cosas del examen PT. Esto no es de 1 mes. Uno recomienda que sea más o menos con 8 o 7 meses antes de necesitar en cualquier tema de sus caminos de educación o de migración. Entonces es como la invitación. No dejen esto para lo último, chicos, porque al tener lo que hacer en 20 días, en 15 días, y es la última oportunidad que tenemos, el estrés y la ansiedad nos puede jugar una mala pasada y no obtener el puntaje que necesitamos. Entonces, como una reflexión que por favor no dejen esto para última hora. ¿Listo? Y muchas gracias por todo este espacio, Camilo, Jorge, y por toda esta información tan importante para todos nosotros. Perfecto. Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces la Gracias, próxima. Camilo. Gracias, Oscar.